Gloria al Señor. Hoy quiero compartir con ustedes o reflexionar junto con ustedes bajo el tema la autoridad de la Biblia o la importancia, podríamos decir, y la seguridad de la Biblia para la vida del creyente. Hoy estamos a 30 de septiembre del año 2012, el último domingo del mes de septiembre. Es el domingo más próximo a, como le decía ahorita, el Día Nacional de la Biblia, que es el 27 de septiembre, como lo consigna una de nuestras leyes. Para muchos debe ser sorprendente que nosotros tengamos tanta fe en la Biblia, en la palabra de Dios. Para muchos debe resultar extraño que tanta gente inteligente tome lo que dice la Biblia como cierto y verdadero, y no solamente eso, que lo practique y lo viva. Para mucha gente debe ser un enigma, porque no pueden entender por qué, sobre qué base, sobre qué fundamento nosotros le damos tanta autoridad con respecto a todo, comenzando con nuestra vida, a esta compilación de escritos que fueron hechos en un periodo de más de 1400 años por más de 40 autores en diferentes ciudades y épocas de la vida de la humanidad. Muchos eruditos, filósofos, científicos y libres pensadores, cuando nos ven predicando lo que dice la Biblia, cuando nos ven practicando lo que dice la Biblia, muchos de esa gente dicen: no sé por qué lo hacen, porque no creo en la Biblia, porque la escribió un hombre. ¿Alguno aquí ha escuchado algo como eso? Otros dicen: no tiene autoridad, porque hay escritos los cuales la ciencia de hoy los identifica como más antiguos que la Biblia. Y entonces empiezan a buscar en el antiguo Egipto, en las pirámides chinas o egipcias, en las culturas milenarias, orientales y demás, asiáticas y todo eso, diciendo: no, se descubrieron papiros que son más antiguos que la Biblia, por lo tanto debe haber más sabiduría. Otros argumentan y dicen: la Biblia contiene errores, porque ella no es realmente inspiración divina, porque si lo fuera no existiera ningún error, ninguna cosa que pudiera malinterpretarse en cuanto a lo que dice, etc. Y hoy el Espíritu Santo de Dios me ha movido a dar una palabra de fortaleza para los creyentes que consideran a la Biblia como la verdad, como la palabra de Dios para su vida, y una palabra también como de evidencia para los no creyentes o los escépticos, para revelar la autenticidad, lo cierto, lo verdadero de la Biblia como palabra de Dios. Y lo queremos hacer primeramente planteando nuestra tesis, nuestra posición de que la Biblia para nosotros, para mí como persona, para todos los creyentes en Jesucristo, la Biblia es completamente cierta en todas sus enseñanzas. Yo no sé cuántos de ustedes piensan de esa manera. Yo creo fundamentalmente que la Biblia es cierta en todas sus enseñanzas. Es completamente la verdad de Dios revelada al hombre. No debe existir ninguna duda en esto. A esto se le llama inerrancia, lo cual es la doctrina que afirma que la Biblia
es completamente verdadera. Nosotros creemos así. La Biblia es completamente verdadera. No admitimos ninguna duda sobre lo que dice la palabra de Dios. La compilación de estos 66 libros que fueron introducidos o compilados bajo normas muy rigurosas. Muy rigurosas, tanto por la validación de los testigos presenciales en muchos de los casos, como también por el cumplimiento y la verdad de estos estatutos a lo largo de la existencia humana. La Biblia es toda la verdad de Dios. Y yo creo todas las enseñanzas que dice la Biblia. Pero para mucha gente esto tiene graves dificultades para creerse. Mucha gente tiene grandes dudas. A través de los años, muchos eruditos bíblicos y teólogos, porque hay teólogos que no creen en la Biblia. Hay estudiosos de Dios que no creen. Son escépticos. No creen. Por tanto, no se lleve de que tiene el título de teólogo. Porque eso es como decir mecánico. Puede ser que un mecánico no crea en el fabricante del vehículo que tú tienes, pero lo arregla, trabaja con él. Hay teólogos que no creen en la Biblia. Entonces muchos eruditos, teólogos y personas que se identifican como estudiosos han identificado algunas aparentes contradicciones en la Biblia. Contradicciones que muchas veces cuando nos las señalan a muchos creyentes le derriban la fe. Muchas de estas personas usan estas aparentes contradicciones como base para asumir posiciones relativas o parciales con respecto a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dicen, no puede ser completamente la verdad, porque nosotros identificamos algunas incoherencias, algunas inexactitudes, algunas cosas que parecen contradictorias. ¿Cuál es la base? ¿Cuáles son algunos de estos ejemplos? Yo no tengo miedo de presentarlo. Por lo que acabo de plantear de mi convicción, yo creo que la Biblia es toda la palabra de Dios. Es verdad, es cierta y la asumo como tal en mi vida y en mi práctica de todos los días. Pero ¿cuáles son algunos de estos errores aparentes? De estas contradicciones que muchos utilizan para cuestionar la afirmación de que todo lo que dice la Biblia es la verdad y es la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí tenemos el pasaje bíblico de 2 de Samuel 24:1, donde dice que el Señor estaba enfadado con Israel e incitó a David a cometer pecado de hacer un censo. En Primera de Crónicas 21:1, refiriéndose al mismo hecho, dice que Satanás se levantó contra Israel, incitando a David a realizar un censo en Israel. Muchos estudiosos dicen, ahí hay un error. ¿Por qué? Crónica dice que fue Satanás. En 2 de Samuel dice que fue Dios. Déjemelo ahí. Vamos a seguir viendo. Hay otro error aparente o contradicción aparente. En Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Sin embargo, en 1 de Samuel 18:10 dice que Dios envió un espíritu maligno contra Saúl. De manera que Saúl intentó matar a David. Si Dios no tienta, ni Él puede ser tentado, o Samuel está equivocado, o Santiago está equivocado. Si a usted le plantean eso, usted puede estar muy lleno de unción, pero empieza a jalar aire.
Y hay algunos hermanos cuando le pasa un caso como eso, que lo que hacen es que los reprenden. Señor te reprenda, Satanás. Pero la palabra de Dios es verdad. Vuelvo y te lo repito, creo toda la verdad de la Biblia, que la Biblia es toda verdad y todas sus enseñanzas son ciertas, a pesar de lo que te estoy diciendo. Hay un tercer hecho o aparente contradicción que se usa mucho y que muchos de los críticos de la autoridad y de la verdad de la Biblia utilizan para desmeritarla. Y aparece con el caso que relata Mateo en el capítulo 27, verso 5, según el cual dice que Judas se suicidó ahorcándose. Y en Hechos, capítulo 1, verso 18, Lucas dice que Judas cayó de cabeza y se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Entonces se cayó, se ahorcó, se explotó. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Porque Mateo da una versión, una explicación, y Lucas en el libro de los Hechos da unos detalles muy diferentes o bastante diferentes de lo que dice Mateo. A pesar de esto, y quizás algunos más que pudieran presentar los críticos de la palabra, sigo considerando que la Biblia está libre de errores y que contiene la verdad. A pesar de que quienes la escribieron fueron hombres, a pesar de que pudieron tener limitaciones, a pesar de que puedan existir otros escritos más antiguos y de culturas aparentemente más milenarias. ¿Por qué? ¿Por qué mantengo una posición tan absoluta? ¿Por qué los cristianos debemos mantener una posición tan radical? ¿Por qué debemos asumir con entereza que la palabra es completamente verdadera y que es completamente válida para aplicarla y que norme nuestras vidas? Por una sencilla razón, porque admitir que la Biblia no es totalmente verdadera nos llevaría a cometer el mismo error que ha llevado a muchos teólogos a cuestionar doctrinas fundamentales como la deidad de Cristo o la Trinidad divina, como la salvación por la gracia, como también el ministerio activo y vigente del Espíritu Santo de Dios. Como creyentes tenemos que cuidarnos. Porque hay cosas que en un momento, como siempre relato con el caso de Pedro, que Jesús le dijo: Pedro, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Muchas veces nosotros queremos juzgar a la palabra de Dios en función del limitado conocimiento que tenemos en un momento, en un tiempo y en un espacio de nuestra vida, en un nivel de información. Pero la palabra de Dios trasciende la existencia de cada uno de nosotros, ha trascendido la existencia de generaciones y generaciones. La Biblia contiene la historia de la humanidad por aproximadamente 6.000 años. Por tanto, como yo, un ser mortal, que vivo en un paisito del tercer mundo, que simplemente tengo un poco más de 15 años de vida, voy a ser tan osado para levantarme y cuestionar una revelación divina que trasciende las edades, las épocas, que ha mostrado que tiene una sabiduría sobrenatural, porque la ciencia lo que ha hecho en la mayoría de los casos es validar lo que ella primeramente ha revelado. Es un acto de necedad
Es una osadía propia de los ignorantes. No hay cosa más osada, no hay más valentía que la del ignorante. Cuando no sabe, dice cosas que no se atrevería a decir si tuviera un poquito de conocimiento. ¿Cómo explicamos algunos aparentes errores que tiene la Biblia que cuestionarían su autoridad para nuestra vida? Hay varias razones que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo explicamos algunos aparentes errores? Primera razón, la Biblia es libre de errores porque ella no tiene errores en lo que afirma o asevera. Pudiera haber algo en lo que meramente cuenta. Y voy a establecer claramente qué significa esto. Por ejemplo, en la Biblia hay declaraciones falsas hechas por gente pecadora y profana. Estas declaraciones no son verdad en su contenido, pero sí en que fueron dichas. Oiga bien, en la Biblia hay declaraciones que son falsas, pero no son falsas en que fueron dichas, sino en su contenido. Y puedo poner un ejemplo sencillo. No puede salir nada bueno de Nazaret. ¿A quién le dijeron eso? A Jesús. Porque Jesús venía ¿de dónde? De Nazaret. No puede salir, un dicho muy común en el tiempo de Jesús. Ahora, la Biblia lo cuenta, pero la existencia misma de Cristo lo desmiente. ¿Por qué? Porque ¿de dónde vino Jesús? Por lo tanto, el dicho que había en ese tiempo, aunque fue contado, no era cierto en su contenido, porque Cristo con su vida los rebatió. Amén. Hay otro ejemplo que a muchos le calcome la cabeza, ¿verdad? Los padres se comieron las uvas y a los hijos le dará la dentera. Eso era un dicho y demás, pero no tenía que ser así, porque precisamente una de las cosas que plantea el Evangelio es que rompe el hilo de la maldición del diablo en la vida de la gente. Y cuando la gente decide encauzar su vida en el orden establecido por Dios, no importa que la vida de su familia haya sido un desastre, a partir de esa conversión hay un nuevo episodio en la vida de esa familia. Todo el planteamiento del mensaje bíblico establece que delante de Dios todos nosotros individualmente somos responsables. Así que si mis ancestros vivieron bajo maldición, yo no tengo por qué vivir bajo maldición. Yo puedo romper el hilo de la maldición en mi vida y en mi familia al reconocer a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. ¡Aleluya! Por tanto, la Biblia lo cuenta, pero no dice que es verdad. Por eso es que uno no puede leer la Biblia medalaganariamente. Usted no puede coger un texto y sacarlo de contexto para producir un pretexto. No, así no es. La segunda razón para enfrentar por lo que desconocemos y desmeritamos estas aparentes contradicciones es porque la Biblia se escribió y lo que está en la Biblia está escrito en el contexto de la cultura del tiempo en que se escribió. Tú no puedes interpretar la Biblia desconociendo esa realidad. ¿Por qué? Porque aunque su mensaje trasciende las épocas, a ninguno de los apóstoles le dimos un viaje en el tiempo y lo trajimos al siglo XXI. A Moisés no le dimos un celular para que analizara o para que llamara a Séfora.
y vieron que estaba Gerson. ¿Usted se imagina a Moisés, Séfora y Gerson? O desde el monte Sinaí, Moisés llamando a Aarón, Aarón, aquí hay una gloria de Dios. Es más, te voy a tirar una foto y te la mando por Facebook. Usted no puede pensar así, ¿verdad que no? Porque eso son conocimientos de hoy. Hay que entenderlo en el contexto en que ocurrieron los hechos y vivieron esa gente. Por ejemplo, los números antiguamente tenían un sentido simbólico mucho mayor que el que tiene en nuestra cultura. En la cultura antigua, los números no eran solamente cantidades, eran muy simbólicos, igual con los nombres. A la gente le ponían el nombre con un sentido, con un mensaje, con un propósito. Ahora no, ahora se ponen nombre por cómo suenan. Kimberly, Chantal, Nicole. Ya nadie se llama Juana, Josefa, Pedro. Ahora Jason. Porque ahora nos gusta que suenen así. Pero todavía en mi época, en la mentalidad de los cristianos, los nombres de los cristianos tenían que ser con un sentido bíblico. Por eso yo me llamo Ezequiel. Porque en la familia mía había que tener un nombre bíblico. Y mi abuelo estableció que todos sus nietos y todos sus hijos tenían que tener un nombre bíblico con la E delante. Y por eso en mi familia hay Ezequiel, Efraín, Ezechías, Elías, Esteban, Epafrodita, Esdras, Erastos. Porque era una mentalidad diferente. Entonces tú no puedes desconectar a la Biblia de esa realidad. Por eso cuando se hace una buena interpretación bíblica, cuando se hace una buena exégesis bíblica, hay que tomar en consideración esos detalles para que puedas entender la verdad de lo que se estuvo comunicando en el contexto en que se comunicó, en la época en que se comunicó. En el término hijo, por ejemplo, hay gente que dice, pero ¿por qué le dijo hijo a su nieto cuando realmente en otra parte dice su nieto? Bueno, muy sencillo. En la antigüedad, hijo no era solamente el que salía directamente de ti, sino cualquier descendiente de tu familia. Entonces, usted puede encontrar a un escritor bíblico refiriéndose a hijo como a un hijo directo, pero como también a un nieto o a un tataranieto. Es hijo, hijo de Abraham. Pero Abraham nada más tuvo a Isaac y a Ismael. Pero todo el que se desprendió de ahí, incluyéndonos a nosotros, que por la fe hemos conocido a Dios, somos catalogados como hijos de Abraham. Aleluya. Usted ve cómo se van aclarando las cosas. Una tercera razón. Yo creo en la verdad de la Biblia y no le hago caso a los aparentes errores, porque las afirmaciones de la Biblia son completamente ciertas cuando se juzgan según los propósitos para los que fueron escritas. Cuando se juzgan conforme a los propósitos para los que fueron escritas. Por ejemplo, en diferentes pasajes bíblicos podemos encontrar algunas aparentes contradicciones con números que se dan, como en el caso de Números 25:9, cuando dice que murieron 24,000 por la plaga que llegó, que el Señor desató como juicio contra los egipcios. Y Pablo, refiriéndose al mismo hecho en 1 Corintios 10:8, dice que fueron 23,000. Ambas declaraciones del mismo hecho son ciertas, porque en realidad son aproximaciones y dependiendo del propósito la información es cierta o es falsa. Por ejemplo,
yo, narrando el hecho, pude decir, ahí murieron como 20,000 o 23,000 personas. Una aproximación. Ahora bien, si usted está dando un informe militar para calcular con exactitud las bajas, usted tiene que decir, ahí murieron 23,574 y si tiene centavo también. Porque de acuerdo al propósito. Yo me gané el año pasado o en ese negocio, yo me gané 20,000 pesos. Pero si tú vas a hacer una declaración de impuesto de ese negocio, quizás no son 20,000 pesos, sino 20,099,45 centavos. Porque de acuerdo al propósito, viene la exactitud de la declaración. En la Biblia tú vas a encontrar hechos como eso. De acuerdo al propósito hay más exactitud en el número que plantea uno que en el otro. Porque de acuerdo al propósito tú estás estableciendo la cantidad o la exactitud de lo que está diciendo. Y este es un claro ejemplo de algunas aparentes contradicciones bíblicas. Recuerden, más de 40 autores, en un periodo entre 1400 a 1600 años, cuando Moisés escribió, Pablo no estaba ni siquiera en los planes de su bisabuelo ni de su tatarabuelo. Más de 1000 años de diferencia por lo menos. Por tanto, cuando Pablo se refiere al hecho de Números 25, lo está haciendo en función de lo que él leyó como rabino, como estudioso de las Escrituras, y pudo decir, murieron, de acuerdo a lo que leí, como 23,000. ¿Usted está entendiendo, hermano? Cuarta razón. Porque los informes y eventos históricos y científicos se escriben en lenguaje fenomenológico, más que en lenguaje técnico. Para el escritor bíblico, las cosas se limitan a contarlas como sus ojos lo ven y pueden entender en su conocimiento. Por tanto, su narración no es técnica ni de precisión. El escritor bíblico lo único que está diciendo es lo que ve y lo narra. Dios no escogió a un ingeniero en ingeniería hidráulica para describir que cuando Moisés y el pueblo llegaron frente al Mar Rojo, se abrió. Si hubiera sido un ingeniero de esa materia, dice, bueno, eso significó que una fuerza centrípeta generó un vacío y entonces las aguas se detuvieron como en una pared invisible. Esa sería la descripción de un ingeniero en esa materia. Pero Moisés no tenía tiempo para estudiar ingeniería. Y Moisés lo único que dice es que las aguas se separaron y el pueblo cruzó en seco. Punto. ¡Aleluya! Pero hay gente que quiere que le expliquen que cómo fue eso. Que me dé razones. Que me dé números. Que me explique. El relato bíblico de Josué no intenta describir técnicamente qué sucedió cuando los muros de Jericó cayeron. Bueno, que ocurrió si fuera un geólogo, diría, bueno, ocurrió un terremoto de acuerdo al medidor de 7.9 y tuvo un desplazamiento de las capas tectónicas que hicieron un deslizamiento. Y por eso los muros que estaban hechos en un espesor de qué sé yo cuánto por qué sé yo cuánto, se cayeron. Josué no tenía tiempo para eso. Y los muros cayeron. Los muros cayeron. Y el pueblo de Dios conquistó a Jericó. ¡Ya! Los escritores bíblicos no eran técnicos.
Simplemente eran relatores, como tú y como yo. Lo que vieron, lo contaron. Lo que vieron, lo escribieron. Dios lo movió a relatar lo que veían, conforme a las limitaciones del conocimiento profesional o técnico que ellos pudieran tener. Porque Dios no andaba buscando técnicos. Dios estaba buscando gente que creyera y estuviera dispuesto a ser instrumento de Él para dar a conocer los hechos que refieren o que confirman la manifestación de su gloria. Pero tengo que avanzar. Otra de las razones, una quinta razón que tengo, es porque los relatos bíblicos en muchos casos no son posible comprobarlo con el conocimiento que tenemos cuando lo estudiamos. Hay muchas cosas que están en la Biblia que tú con el conocimiento de hoy no la vas a comprobar. No hay ciencia para comprobarla. Sino que serán validados a medida que el ser humano avance en el conocimiento. La Biblia tiene revelación, información que la ciencia de hoy todavía no puede confirmar. Y usted dirá, ¿cómo es eso, pastor? Te voy a poner el ejemplo de Isaías, capítulo 40, verso 22. Cuando se escribió Isaías, 600, 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías escribió y ministró. Oye, ¿y qué dice Isaías 40, 22? Jehová está sentado sobre el círculo de la tierra. En 1492 después de Cristo, Colón estaba luchando para que lo dejaran ir a descubrir lo que hoy se llama América. Porque Colón creía lo que decía Isaías 40, 22. Pero la gente de su tiempo decía, tú estás loco, Colón. Por ahí no hay nada. Te va a ir por el derricadero y te va a ir al abismo. Porque el mar es plano y va a terminar y va a caer a un abismo. En los tiempos de Colón, para los eruditos, ese era un error bíblico. ¿Cómo va a ser que el mundo es circular, que el globo terráqueo? Ellos no sabían eso. La Biblia sí. Porque el que escribió la Biblia sabe más que lo que saben. El que escribió la Biblia tiene más conocimiento que los que dicen que tienen conocimiento hoy. Por lo tanto, muchos relatos bíblicos no son posibles. Y yo argumento mucho esto cuando hablo de Apocalipsis, el libro de Revelación. Apocalipsis es una descripción del futuro, hermanos. Pero Juan no tenía palabras. Juan no tenía conocimientos. Y en medio de la visión que el Señor le da, Juan empieza a escribir y dice, y vi, y yo estaba viendo, y yo estaba escuchando, y yo vi que salía esto y salía aquello. Pero Juan está usando sus palabras, está diciendo, yo veía lenguas de fuego, yo veía dragones que salían, yo veía elementos ardientes en los aires. Oh, y los elementos ardiendo pueden ser desechos y todas esas cosas. Ah, pero Juan, y vi que cayó el ajenjo y amargó toda la tierra y amargó todas las aguas, la cuarta parte de las aguas. Y yo vi, y empieza todas esas figuras que para muchos son misteriosas del Apocalipsis y que le dan terror y demás. Pero imagínense a Juan mirando un transbordador de hoy. Piensen, Juan, pobre Juan, en el año 95. Piensen, Juan, el pobre, póngase en el lugar de la pobre apóstol Juan, cuando Dios le mostraría el transbordador Columbia. ¿Qué usted cree que diría Juan? Y vi un pájaro que echaba fuego por detrás. ¿Sí o no? Una paloma gigante. Porque el pobre Juan no tenía elementos para describir como nosotros conocemos hoy esos aparatos que existen hoy. Ah, pero eso no puede
desmeritar la verdad de lo que estaba describiendo. Por eso yo no puedo desconectar la verdad del propósito de lo que Dios está revelando, porque es cierto, todo lo que Juan dijo es cierto. Cuando Juan habla de que el anticristo establecería un gobierno mundial y sellaría en la frente y en la mano derecha. Y ahora cuando usted ve que la tecnología te están insertando los chips, Juan no podía decir que era un chip. ¿Cómo tú le vas a pedir a Juan en el año 95 que dijera que era un chip? Juan habló de sello. Porque en su tiempo era lo que podía manejar. Ahora lo cierto es que lo van a marcar sí o no. Existe la tecnología, existe el propósito, existe la necesidad. Tal y como la palabra de Dios lo ha revelado. Por eso la palabra de Dios tú tienes que leerla y contextualizarla en la época, en el tiempo y en el propósito en que fue declarada para que la pueda asimilar. Por eso alguien me preguntó hace algunos meses, ¿por qué siempre que usted va a predicar tiene que usar la Biblia? Usted no puede predicar de su propia mente, de un tema que usted prepare. Porque tienen... no, hermano, no es descabellada la pregunta. ¿Por qué? Porque es un razonamiento lógico. Cuando no se tiene claramente el entendimiento de que la autoridad y la importancia de la palabra de Dios. ¿Por qué usted? Bueno... Es muy lógico pensar que no necesitamos estar yendo a esos hechos antiguos, a todas esas cosas que quizás no son de nuestro tiempo. Vamos a ser más contemporáneos, más actualizados. Y mi respuesta es, porque la Biblia es la palabra de Dios. Es la autoridad que norma la vida del hombre o de la mujer que le quiere servir a Dios. Y en la Biblia está todo lo que tú necesitas saber de Dios y todo lo que tú necesitas saber para vivir una vida agradable a Dios. Por eso tengo que usarla como referente en mi vida. Si yo saco a la Biblia de mi vida, yo pierdo el norte de mi vida. Por eso, la autoridad de la Biblia, hermanos y amigos, reside en la fuerza de su verdad. La Biblia es cierta en lo que dice y tiene autoridad porque fue dada al hombre por inspiración divina. Así es la cosa. El salmista en el Salmo 119, verso 125, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para él la palabra de Dios era la seguridad de su vida. La garantía que tenía de que estaba viviendo en obediencia a Dios. De que estaba conectado con Dios. 105, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Y sigue diciendo: juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y cuando usted sigue analizando toda la declaración del salmista, él claramente establece que la palabra de Dios es la autoridad que norma su vida. Es la fuerza de la palabra del Dios invisible que lo ayuda a superar los tiempos de dificultad, pero que también lo ayuda a entender lo que debe hacer en los tiempos de incertidumbre. Para las sociedades antiguas, la lámpara no era un elemento decorativo. Era indispensable para la supervivencia en los tiempos de oscuridad, en los tiempos de tiniebla.
Y por eso él, reconociendo la importancia y la autoridad de la palabra de Dios para él, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sin la palabra de Dios estoy perdido, decía. Sin la palabra de Dios yo no sé qué voy a hacer. Sin la palabra de Dios me voy a confundir. Sin la palabra de Dios estaré perdido. Segundo lugar, quiero concluir diciendo que cuando leemos o conocemos la instrucción que nos da la palabra de Dios para las grandes decisiones de nuestra vida, debemos aceptarla y vivirla, consciente de esa autoridad que reside en la ausencia de errores. Yo, en mi experiencia, en mis años de primera juventud, sobre todo entrando a la universidad, tuve estas batallas. Porque me encontré con profesores de sociología. Son expertos en sacarle triquiñuelas como la que yo acabo de referir. Para decirte, la Biblia no es la palabra de Dios, la escribió un hombre. No le hagas caso. Tú eres uno que está atrasado y demás. Y esto despertó en mí hambre. Porque mi fe era suficientemente fuerte para entender que a pesar de lo que dijera mi profesor, yo creía en lo que decía la Biblia. Y aunque yo no tenía cómo explicarlo en un momento, y debe ser el objetivo de cada creyente, tener cómo explicarlo, saber cómo explicarlo, pero más que la explicación, debe estar la fe poderosa. En que yo creo todo lo que la Biblia dice y yo voy a vivir conforme a lo que la Biblia dice, aunque el diablo diga lo que quiera decir, porque él es mentiroso y yo no le creo. Mi fe me sostuvo y despertó en mí el hambre de escudriñar las Escrituras, pero nunca me tambaleó en la certeza de que la Biblia era la palabra de Dios. Y yo quiero decirle a todo el que me escucha, aunque tú no entiendas, aunque tú no sepas explicar en un momento determinado, nunca permita que Satanás merme tu fe, destruye tu fe. No permitas que el diablo le quite la autoridad que tiene la Biblia para tu vida. Tú tienes que seguir creyendo todo lo que la Biblia dice, todo lo que la Biblia enseña, todo lo que la Biblia establece para tu vida, porque la Biblia es la revelación de Dios para el hombre. La palabra de Dios es inspiración divina. Y si falla aparentemente en algo, tenemos que saber que es que no lo entendemos en el momento. Quizás puede haber un error de traducción, como se han identificado muchos. La Biblia no se escribió en español, se escribió en griego, en hebreo, arameo. Por lo tanto, un traductor puede transmitir un error no intencional. Por eso todos los días hay mejores traducciones bíblicas. Todos los días la Biblia se apega más a la verdad. Porque ahora no es un Casiodoro de Reina que está traduciendo en el sótano, en medio de una persecución, una versión al español. Muchos de los eruditos, los traductores bíblicos tuvieron que hacerlo en condiciones muy difíciles. El mismo Martín Lutero, para traducir la Biblia al alemán, tuvo que enclaustrarse en un lugar cerrado, en un castillo apartado, donde no se supiera que él estaba, porque era perseguido. Y tenía que tratar de traducir la palabra de Dios para que el pueblo la pudiera entender. Imagínense lo difícil que debe ser estar haciendo una traducción con una velita. Traduciendo de un idioma y llevándolo al otro. Hoy no. Hoy tenemos expertos en lingüística. Hoy tenemos expertos en costumbres antiguas. Hoy tenemos hallazgos de originales y de muchas pruebas arqueológicas que validan lo que
quizás no se entendía en un momento. Por lo tanto, hoy tenemos mucho más recursos para confirmar que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso cada vez que se hace una traducción renovada de la Biblia, yo tengo más seguridad en lo que dice, porque hay más oportunidades, más recursos que el hombre tiene para confirmarla. La palabra de Dios es inspiración divina. Y si falla en algo, tendríamos que admitir que Dios se equivocó, sus siervos erraron. Y eso le daría elementos al diablo para cuestionar verdades absolutas. Debemos repetir lo que dice el salmista en el Salmo 119, verso 97. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies por guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Aleluya. Cuestionar la seguridad de la palabra de Dios, argumentando errores que pueden tener su origen en las traducciones, en falta de conocimiento de la cultura de los tiempos bíblicos, en falta de información o conocimiento en nuestros tiempos, es dejarnos seducir por el enemigo. No podemos dejar que Satanás nos seduzca para quitarle autoridad a la palabra de Dios. No podemos. Tenemos que agarrarnos de la declaración del apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:19, cuando le declaró a los hermanos que estaban en medio de persecuciones y le dice: hermanos, fortalezcanse en el Señor, porque tenemos la palabra profética más segura. Dile al que está a tu lado: tengo la palabra más segura. Esa es la Biblia, la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Aleluya. Los grandes escritos de sabiduría humana han colapsado en el tiempo. Han quedado obsoletos en el tiempo. Pero la Biblia permanece. Todos los días siendo más leída, todos los días siendo más buscada, todos los días siendo más aplicada. Porque lo que dice la Biblia funciona. Yo no sé si a ti te ha funcionado, pero yo puedo testificar que lo que dice la Biblia funciona. Puede venir el teólogo San Quintín y decirme: se equivocó la Biblia, pero funciona. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo no sé si a ti te ha funcionado, pero en mi familia ha funcionado. Para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Yo no sé si a ti te ha funcionado, pero a mí me ha funcionado. ¡Aleluya! Oh, yo no sé otro libro, pero la Biblia funciona. Lo que dice la Biblia funciona. Oh, cuántas veces al leer la palabra de Dios, al escuchar un verso bíblico o al encontrarnos un verso bíblico en cualquier escenario de nuestra vida, nosotros encontramos la respuesta de Dios que hemos estado buscando frente a una decisión o frente a cualquier situación en nuestra vida. La Biblia es una palabra viva, porque es la palabra de un Dios vivo. No podemos cuestionarla. Y termino diciéndole a los hermanos: al conocer estas razones válidas e irrefutables, debemos reafirmarnos en nuestra fe. Debemos ser fortalecidos en nuestra fe. Debemos saber que más allá de los cuestionamientos, la Biblia tiene seguridad. ¿O tenemos seguridad en que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Tenemos certeza de lo que ella dice? Lo que confirma que ella puede seguir siendo la autoridad para nuestras vidas. Tiene que ser así, hermano. Tenemos que estar claros en eso. No estamos creyendo en un invento de hombres.
Dios utilizó hombres porque no iba a usar a un caballo. Quizá a los caballos le dio una revelación para los caballos. No sé, porque yo no me comunico con los caballos. Sí, porque Dios no lo podemos limitar. Ahora, para la gente como nosotros, Dios nos reveló su plan y su proyecto a nuestras vidas por su palabra. Y tenía que usar hombres para que lo pudiéramos entender. Entonces, no estamos creyendo en un invento de hombres, creemos en la palabra revelada de Dios. Y quiero decirle a los amigos que ante esta realidad no tienes excusas. Si tú eres de lo que has estado creyendo, la Biblia la escribió un hombre. Digo, dile que sí, la escribió un hombre. Porque no iba a ser un sapo. Tenían que ser hombres. Pero recuérdale que ningún libro ha sido escrito en un periodo tan largo de 1400, 1600 años por más de 40 autores en diferentes épocas, ciudades y zonas del mundo, que no tuvieron conexión, sino que fue la inspiración divina que los conectó y los estableció como un hilo de una sola pieza. Solamente meditar en eso debe llevarme a mí a confirmar que es revelación divina, porque solamente Dios puede hacer una cosa como esa. Ante esta realidad, cualquier amigo que me escucha o me ve no tiene excusa para seguir en el pecado. Es hora de arrepentirse. Es hora de convertirse a Cristo. Es hora de comenzar a vivir una nueva vida para Dios. Es el deseo de Dios glorificarse en la vida de todo ser humano. Ese es el deseo de Dios. Y la Biblia contiene todo ese proyecto. Por eso el enemigo levanta mentiras para quitarle autoridad. Y no puede ser. La Biblia es la palabra de Dios. Nadie puede socavar la autoridad de la Biblia. Ella tiene autoridad sobre nosotros. Porque es viva y es eficaz. Y es más cortante que espada de doble filo. La Biblia es la palabra de Dios. Díselo a alguien esta mañana. La Biblia es la palabra de Dios. Puesto de pie, iglesia.